Aquel sábado por la noche, Naomi salió de su apartamento en Atlanta con una sensación rara en el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse después de meses, aguantando más de lo que cualquier persona debería soportar. Tenía 32 años, 7 meses de embarazo y una calma forzada que ya no le alcanzaba para esconder el cansancio emocional acumulado. Era íntegra, trabajadora, criada por padres profesores que siempre le enseñaron a mantener la dignidad incluso cuando el mundo parecía inclinado en su contra. Pero esa noche no era una noche cualquiera. Era la gala benéfica organizada por su suegra, Vivienne Dubois, una mujer que siempre la había tratado como si fuera un error social, alguien que no merecía sentarse a la mesa de los Dubois. Naomi respiró hondo antes de entrar al coche, consciente de que algo dentro de ella ya no estaba dispuesta a seguir bajando la cabeza. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión, Naomi sintió el olor fuerte de flores caras mezclado con ese perfume dulce que siempre rodeaba a la gente que vivía para impresionar. Las luces blancas iluminaban el jardín simétrico, calculado para que cada invitado entendiera que allí solo entraba gente a la altura. Eli, su esposo, bajó primero y le ofreció la mano, tratando de transmitir tranquilidad, pero Naomi conocía bien esa tensión silenciosa en su rostro. Siempre que se trataba de su madre, él se perdía un poco por dentro. Al entrar, el salón estaba lleno de gente riendo alto, vestidos brillantes, copas elevadas, conversaciones sobre negocios y viajes. Y allí, en medio de todo ese ruido, Vivienne la miró de arriba abajo sin disimular el gesto. Naomi reconoció esa mirada al instante, la misma mezcla de desprecio y orgullo clasista que la había acompañado desde el primer día. Y aunque ya debería estar acostumbrada, esa noche algo en ella se movió, como si su cuerpo supiera que estaba llegando el límite. A medida que avanzaban por el salón, Naomi sentía cómo cada paso despertaba recuerdos de otras noches parecidas, reuniones familiares llenas de comentarios disfrazados de preocupación, preguntas sobre su falta de conexiones, comparaciones insistentes con hijas de amigas ricas que, según Vivienne, sí representaban el tipo de familia que los Dubois necesitaban mantener. Naomi mantuvo una mano sobre su barriga, en parte para proteger a su hija y en parte para darse a sí misma un punto de anclaje. Estaba acostumbrada a sentir miradas recorriéndola, evaluándola, clasificándola. Personas que sonreían por educación, pero cuyos ojos dejaban claro que creían que ella no encajaba allí. Esa distancia social, tan evidente y tan desgastante, hacía que Naomi se preguntara cómo todavía conseguía seguir sonriendo sin quebrarse por dentro. Eli intentó hablar sobre proyectos del trabajo para aliviar la tensión, pero Naomi apenas escuchaba. Tenía la sensación de que Vivienne se movía por el salón como un imán, atrayendo miradas, acumulando atención, dejando claro que era la anfitriona absoluta. Con un vestido dorado recargado de pedrería, saludaba a empresarios, políticos y socialites con un entusiasmo calculado. De repente, una mujer mayor se acercó a Naomi con una sonrisa artificial y le preguntó, en tono condescendiente, si la maternidad no sería demasiado agotadora para alguien con un estilo de vida tan ocupado. Naomi respiró hondo para no reaccionar. Era otra de esas frases que parecían pequeñas, pero que acumuladas pesaban como una mochila llena de piedras. Mientras observaba todo desde ese rincón del salón, entendió que algo dentro de ella estaba cambiando. Esa noche, por primera vez, sentía claramente que estaba llegando o fin de su silencio. La música suave llenaba el ambiente, pero para Naomi sonaba como un recordatorio constante de que estaba atrapada en un lugar donde nunca había sido bienvenida. Observó cómo Vivienne reunía a un pequeño grupo de invitados cerca de la mesa principal, y ese simple movimiento le bastó para anticipar lo cine que venía, los comentarios casuales, que siempre terminaban convirtiéndola en tema de conversación. Y no tardó. Vivienne empezó a hablar en voz lo suficientemente alta para que Naomi la escuchara, soltando frases sobre personas que ascienden demasiado rápido sin la estructura adecuada, y sobre cómo ciertas condiciones familiares pueden influir en el desarrollo del bebé. Naomi sintió el calor subir por su cuello. No era solo la humillación pública. Era la crueldad de escuchar a una mujer que se decía a voz de sellar prácticamente que su afilla nacese con fallas. Eli, al oír aquello, se tensó por completo. Sus manos temblaron ligeramente, pero no dijo nada.
Ese silencio, esa incapacidad de confrontar a su madre, era uno de los motivos por los cuales Naomi cargaba tanto peso emocional. Aún así, ella sabía que Eli no era cruel. Solo había sido criado dentro de una estructura familiar donde desobedecer a Vivian era casi un pecado. Naomi cerró los ojos por un instante, respiró hondo y mantuvo la cabeza erguida. No quería llorar. No allí. No frente a esas personas. Y sin embargo, mientras escuchaba más comentarios disfrazados de preocupación, entendió algo que nunca había querido admitir. Vivian no iba a parar. No importaba lo que Naomi hiciera. No importaba su educación, su trabajo, su integridad. Nada la convertiría en suficiente para esa mujer. Y ese reconocimiento, aunque doloroso, empezaba a darle una claridad nueva. Naomi decidió alejarse unos minutos del centro del salón para respirar. Caminó hacia un corredor lateral donde había menos gente y apoyó la mano en la pared para aliviar la presión en la espalda. Sentía un pequeño dolor en la parte baja del vientre, nada alarmante, pero sí suficiente para recordarle que no podía dejar que la tensión afectara a su hija. Desde donde estaba, podía escuchar risas falsas, copas chocando y el murmullo constante de conversaciones que giraban siempre en torno a dinero, viajes y conexiones. Se preguntó, no por primera ¿ves cómo una mujer como Vivian, que se decía comprometida con causas benéficas, podía tratar a los demás, especialmente a ella, con tanta frialdad? Y fue entonces que algo dentro de Naomi empezó a encajar. Ella ya no tenía por qué seguir soportando humillaciones solo para mantener la paz. Cuando regresó lentamente hacia el salón, una sensación distinta la acompañaba, menos miedo y más firmeza. Observó a Vivian, radiante en su vestido dorado, repartiendo sonrisas calculadas mientras hablaba de sus empresas y de los valores Dubois. Naomi sabía muy bien que había otra versión por tras de aquella imagen impecable, la que había descubierto escondida entre documentos, balances alterados, cajas paralelas y un fraude fiscal que llevaba años en marcha. Guardó la mano sobre su vientre y sintió un movimiento suave, como si su hija reaccionara a su propio cambio interno. Por primera vez en esa noche, Naomi no solo estaba cansada, estaba lista. No sabía exactamente cuándo ocurriría el quiebre, pero tenía la absoluta certeza de que no iba a permitir que Vivian siguiera decidiendo cuánto valía. Mientras avanzaba de nuevo hacia el centro del salón, Naomi sintió como la gente seguía mirándola de reojo, como si esperaran que ella cometiera algún error social que justificara los comentarios de Vivian. Una de las mesas tenía un arreglo de flores tan grande que casi bloqueaba el paso, y al rodearlo, Naomi escuchó como dos invitados susurraban algo sobre la esposa del arquitecto que viene de 1900. Una familia modesta. No era la primera vez que oía ese tipo de observación, pero esa noche ya no le dolía de la misma manera. Era como si su mente hubiera pasado del agotamiento a una claridad fría e innegociable. Recordó el dossier guardado dentro de su bolso, cuidadosamente preparado durante semanas, con cada documento fotografiado, cada lista de empleados no declarados, cada planilla que probaba el dinero que Vivian movía sin reportar. Lo llevaba no porque quisiera destruir a nadie, sino porque entendía, por fin, que era lo único que la protegería si las cosas continuaban escalando. Vivian la vio acercarse y alzó la voz aún más, como si quisiera asegurarse de que todos escucharan. Comentó algo sobre cómo algunas mujeres confunden simplicidad con conformismo. Y luego soltó una risa suave, casi elegante, que solo Naomi conocía bien. Eli, al lado de su madre, parecía querer desaparecer dentro del suelo. Naomi se detuvo a unos metros, en silencio, observando la escena. Durante 1900 años había intentado justificar el comportamiento de Vivian, diciéndose que era un tema de diferencias culturales, de choque entre mundos, de expectativas sociales, pero ahora veía la situación como realmente era: abuso emocional disfrazado de sofisticación. Y mientras observaba a Vivian hablar, rodeada de gente que la admiraba sin saber quién era en realidad, Naomi sintió que aquella noche, en aquella gala brillante y sufocante, sería lembrada como un momento en que ella finalmente dejó de ser espectadora da propia vida. Naomi se acercó a Eli con la intención de decirle que necesitaba sentarse un momento, pero antes de que pudiera hablar, Vivian dio un pequeño golpecito en su copa para llamar la atención del salón. El murmullo disminuyó y una decena de cabezas se giraron hacia ella. Con ese tono teatral que la caracterizaba, comenzó a hablar sobre la importancia de la excelencia, de mantener la calidad familiar
y de cómo ciertas decisiones de vida podían elevar o arrastrar una reputación construida por generaciones. Aunque no mencionó el nombre de Naomi, todos entendieron a quién se refería. Eli cerró los ojos por un segundo, como si el peso de la vergüenza le cayera entero encima. Naomi, en cambio, sintió algo distinto, una mezcla de indignación y calma determinada, como si su cuerpo finalmente hubiera dejado de temblar por dentro. En ese instante, Naomi miró alrededor y notó cómo algunas personas no sabían a dónde mirar, incómodas con el ataque disfrazado de Minos. Discurso elegante. Y mientras tomaba aire para no dejarse derrumbar, una idea le cruzó la mente, tan simple como inesperada. Si alguien que esté leyendo esto ha llegado hasta aquí, solo díganme desde dónde están viendo la historia, porque a veces compartir estas cosas ayuda más de lo que uno imagina. Fue un pensamiento fugaz, casi como un desahogo, pero que reflejaba exactamente cómo se sentía esa noche. Expuesta, cansada, pero también acompañada de alguna forma por cualquier persona que pudiera entender lo que era ser humillada tantas veces sin razón. Y con ese pequeño impulso interno, Naomi enderezó los hombros. Algo estaba cambiando, ella lo sabía. Mientras Vivian continuaba hablando, Naomi notó un ligero mareo, probablemente por el estrés acumulado y el peso de la barriga en su 7º mes de embarazo. Buscó una silla cercana, pero antes de llegar, una de las amigas de Vivian se acercó con esa sonrisa tensa típica de la alta sociedad y le preguntó si tenía todo bajo control. Era una frase sencilla, pero el tono llevaba una carga de burla disfrazada de cordialidad. Naomi no respondió. Solo respiró hondo y siguió caminando, sosteniéndose el vientre con una mano. Sentía la presión en la parte baja del abdomen aumentando un poco, pero no quería alarmarse. Lo que sí sabía era que su cuerpo estaba reaccionando no solo al desgaste físico, sino también a la acumulación de ataques emocionales que había soportado durante meses. Eli la alcanzó finalmente y le preguntó si quería salir un momento al jardín. Naomi lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, vio en su rostro un tipo de tristeza sincera, como si él realmente estuviera despertando del letargo emocional en el que había vivido bajo la influencia de su madre. Pero incluso con esa chispa de lucidez en los ojos de Eli, Naomi entendía que no podía seguir dependiendo de él para enfrentarse a Vivian. Tenía que hacerlo por sí misma. Le dijo que estaba bien, aunque no lo estaba del todo, y caminó hacia una esquina del salón donde podía observar todo sin ser tan visible. Desde ahí vio cómo la gente seguía acercándose a Vivian para felicitarla por la gala, sin imaginar la fachada que estaban aplaudiendo. Y mientras observaba esa escena, Naomi sintió el primer impulso real de la noche, la certeza de que ya no había vuelta atrás. Desde aquella esquina, Naomi apoyó una mano en la columna de mármol para estabilizarse. El ruido del salón parecía mezclarse con un zumbido interno que no sabía si era estrés, cansancio o simplemente el cuerpo pidiéndole que se protegiera. A su alrededor, los invitados seguían moviéndose como si nada pasara, ajenos a la tensión que la rodeaba. Observó a Vivian tomar otra copa de champán mientras reía con un grupo de empresarios, totalmente cómoda, totalmente segura de que tenía el control de todo y de todos. Naomi pensó entonces en las horas que había pasado revisando documentos escondidos, comprobantes duplicados, listas de empleados que no existían, legalmente, transferencias que nunca aparecían en los registros oficiales. Todo lo guardó con tanta precisión porque sabía que Vivian sería capaz de destruirla si algún día decidía intensificar su crueldad. Y ahora, viendo a la mujer que la había humillado tantas veces moverse con esa arrogancia tranquila, Naomi sintió que había llegado el momento para algo que ni ella misma esperaba hacer esa noche. Cuando Naomi llevó la mano al bolso, sintió el borde del sobre que había escondido en un compartimiento interno, casi como si el simple contacto le recordara quién era realmente y de lo que era capaz. No quería venganza, no era ese tipo de persona. Pero quería respeto, un mínimo de humanidad, la oportunidad de criar a su hija sin miedo. Y para eso, la verdad era su única herramienta. Se quedó quieta unos segundos, respirando con calma, mientras la presión en el vientre disminuía ligeramente. Pensó en sus padres, en los valores que le inculcaron, en las veces que le dijeron que nunca permitiera que alguien decidiera por ella quién era. En ese instante, Naomi dejó de sentirse pequeña frente a Vivian.
No porque el miedo desapareciera, sino porque entendió que, a partir de ese momento, no iba a permitir que esa mujer siguiera definiendo su vida. Y con esa certeza dio un paso hacia adelante. Estaba lista. Naomi avanzó lentamente hacia el centro del salón, sintiendo cómo cada paso parecía abrir un poco más el espacio entre el pasado y lo que estaba a punto de hacer. El sobre. Dentro del bolso pesaba más que todo el ruido de la gala, más que las miradas altivas, más que el miedo que había cargado durante meses. Vivian estaba ocupada hablando con una pareja mayor cuando notó que Naomi se acercaba. Esa mirada rápida y afilada dejó claro que no esperaba nada bueno viniendo de ella. Pero aún así sonrió. Una sonrisa tan impecable como falsa, y comentó algo sobre la futura mamá que necesita aprender a comportarse en eventos importantes. Algunas personas rieron por compromiso. Naomi no. Naomi no se movió, no retrocedió, no bajó la mirada. Por primera vez, dejó que Vivian sintiera la firmeza que había tratado de apagar en ella tantas veces. El silencio en ese pequeño grupo se hizo más denso cuando Naomi abrió el bolso y sacó el sobre. No hizo ningún gesto brusco. Solo lo sostuvo con ambas manos, como quien entrega algo inevitable. Vivian arqueó una ceja, confundida, y los invitados dieron un paso atrás sin quererlo, como si hubieran presentido que estaban a pan y inocencia. Punto de presenciar algo que rompería la máscara social del salón. Naomi extendió el sobre hacia su suegra con un movimiento suave pero definitivo. Vivian, molesta por la interrupción, tomó el sobre con arrogancia, preparada para criticar lo que fuese que Naomi estuviera haciendo. Pero en cuanto abrió la solapa y vio los primeros documentos, fotografías de cajas paralelas, recibos duplicados, listas de empleados no declarados, su expresión se congeló. Y por primera vez desde que Naomi la conocía, Vivian Dubois no tuvo palabras. Vivian hojeó las primeras páginas con un temblor casi imperceptible, pero suficiente para que todos a su alrededor entendieran que aquello no era una simple falta de etiqueta social. Su rostro perdió color mientras pasaba de un documento a otro. Registros de ingresos que nunca se reportaron, comprobantes de pago en efectivo, cuentas fantasmas. Naomi no habló. No había nada que decir. Todo lo que necesitaba estaba allí, en blanco y negro, bajo las luces brillantes de la gala donde Vivian solía presumir perfección. Ellie, sin comprender del todo, dio un paso hacia adelante para mirar por encima del hombro de su madre, y cuando vio los documentos, su respiración se cortó. Reconoció el logo de los salones, reconoció la caligrafía de los reportes internos, reconoció la gravedad. Pero lo que más lo golpeó no fue la evidencia, sino darse cuenta de que Naomi había estado luchando sola durante mucho tiempo para protegerlos a ambos. El murmullo empezó así no mientras propagarse entre los invitados, como una corriente silenciosa que anunciaba que algo gravísimo estaba ocurriendo. Naomi sintió un leve mareo, pero se mantuvo firme, con una mano en su vientre y la otra apoyada en el respaldo de una silla cercana. Y en medio de aquel caos elegante, pensó algo que solo una persona profundamente agotada podía pensar. Y si alguien que sigue leyendo esto ha llegado hasta este punto, compartan este relato con alguien que necesite una señal de que no está solo. Así no sientas. Veces estas historias llegan justo cuando uno más las necesita. Fue un pensamiento honesto, casi un susurro interno, nacido del mismo cansancio que la sostenía allí de pie. Y mientras lo pensaba, vio cómo Vivian se tambaleaba ligeramente, como si el peso de la verdad por fin hubiese encontrado dónde caer. Vivian intentó decir algo, pero las palabras no le salieron. Solo abrió y cerró la boca un par de veces, como si buscara una excusa, un ataque, una salida digna, cualquier cosa que pudiera mantenerla en control, pero el control ya no estaba allí. El salón entero se había quedado en un silencio extraño, incómodo, lleno de miradas que pasaban del sobre a la expresión vacía de la anfitriona. Eli dio otro paso hacia adelante, esta vez mirando directamente a Naomi, como si recién entendiera la magnitud de todo lo que ella había soportado, y la soledad con la que había cargado la verdad. Antes de que pudiera decir una palabra, Vivian soltó el sobre, que cayó abierto al suelo. Los papeles se deslizaron como una lluvia de evidencia irrefutable. Y entonces, de forma abrupta, Vivian llevó una mano al pecho, dio un pequeño giro y se desplomó sobre la alfombra, desmayada. Los invitados gritaron, algunos corrieron hacia ella, otros se quedaron paralizados. Eli se arrodilló a su lado, llamándola por su nombre, mientras alguien pedía que avisaran a los paramédicos.
Naomi se mantuvo quieta, con la respiración acelerada y un dolor punzante en el vientre que la obligó a inclinarse ligeramente hacia adelante. No era un dolor de contracción, pero sí una presión intensa causada por la tensión extrema de aquel momento. Una mujer se acercó a Naomi para preguntarle si estaba bien, pero Naomi solo pudo asentir, sin confiar en su voz. Sentía que todo a su alrededor se movía en cámara lenta. La luz cálida del salón, los pasos apresurados, los murmullos mezclados con incredulidad, el sonido de los documentos aún desparramados por el suelo. Y en medio de ese caos suave y contenido, Naomi entendió que el punto de no retorno había quedado atrás. La verdad ya no podía esconderse, y ella tampoco. Los paramédicos llegaron minutos después, entrando por la puerta principal mientras los invitados se apartaban. Algunos con auténtica preocupación y otros con un interés morboso imposible de disimular. Examinaron a Vivian rápidamente y confirmaron que había perdido el conocimiento por un pico de estrés agudo. Mientras la levantaban en la camilla, Naomi observó la escena con una mezcla de agotamiento y lucidez dolorosa. No sentía triunfo, ni satisfacción, ni venganza. Sentía un vacío silencioso, como si su cuerpo finalmente hubiera soltado un peso enorme que llevaba aferrado desde hacía años. Ellie se acercó a ella, con los ojos enrojecidos y una culpa evidente en la expresión. Intentó tocarle el brazo, pero Naomi dio un paso atrás de forma instintiva. No era rechazo, era autoprotección. Después de tanto tiempo intentando explicar lo que vivía, era la primera vez que él realmente lo veía. Un empleado del evento ayudó a Naomi a sentarse en un sofá cercano, preocupado por su respiración acelerada y la mano que seguía sosteniendo su vientre. Le ofrecieron agua. Le preguntaron si quería que llamaran a su médico, pero Naomi negó con la cabeza. Lo único que necesitaba era silencio, unos segundos para procesar todo lo que había sucedido en ese salón lleno de máscaras sociales. Vio cómo el sobre, ahora vacío, seguía en el suelo junto a los documentos desperdigados. Nadie se atrevía a tocarlos. La evidencia estaba allí, expuesta como una herida abierta frente a toda la alta sociedad de Atlanta. Naomi sabía que a partir de ese momento habría consecuencias legales, mediáticas e incluso personales. Pero también sabía que había hecho lo correcto. Por ella. Por su hija. Y mientras apoyaba la cabeza en el respaldo del sofá, sintió por primera vez en mucho tiempo que algo parecido a la libertad empezaba a abrirse camino dentro de ella. Naomi fue escoltada fuera del salón por dos asistentes del evento que insistieron en acompañarla hasta la entrada, preocupados por su estado. El aire de la noche la golpeó con una frescura casi violenta, después de horas respirando perfume denso y tensión acumulada. Apoyó una mano en el barandal de la escalinata y sintió un leve temblor en las piernas, como si su cuerpo recién ahora aceptara que aquello había terminado. Eli salió detrás de ella unos minutos después, pero no se acercó de inmediato. Se quedó a unos metros, mirándola con una mezcla de dolor, amor y culpa que Naomi no sabía cómo procesar todavía. No era una noche para discutir, ni para buscar explicaciones. Era una noche que la había marcado en un nivel que ni ella misma comprendía del todo. Y mientras observaba las luces cálidas de la mansión detrás de ellos, entendió que esa casa, ese mundo, jamás sería hogar para ella. El coche llegó para llevarlos de vuelta al apartamento, y Naomi subió despacio, asegurándose de no hacer movimientos bruscos. Durante el trayecto mantuvo una mano sobre su vientre, sintiendo los movimientos suaves de su hija, como si la pequeña reaccionara al eco emocional del momento. Eli, sentado a su lado, estaba en silencio absoluto, con los ojos clavados en sus manos. Por primera vez en muchos años, no trató de justificar a su madre, no pidió paciencia, no buscó excusas, solo estaba ahí, enfrentado a una verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Cuando llegaron al edificio, él le abrió la puerta y la ayudó a bajar, sin decir una palabra. Y aunque no hablaron en todo el trayecto hasta el apartamento, Naomi sintió algo diferente en él. No era distancia. Era el inicio de una ruptura interna que cambiaría todo en los días siguientes. Pero esa noche, lo único que Naomi necesitaba era dormir. O intentar hacerlo. Esa madrugada, Naomi se despertó varias veces con el cuerpo tenso, como si su mente todavía siguiera atrapada en la mansión, reviviendo cada mirada, cada palabra y cada instante en que su vida dio un giro irreversible.
Cuando finalmente amaneció, el teléfono de Eli estaba lleno de mensajes. Familiares, socios de Vivian e incluso algunos periodistas queriendo confirmar rumores sobre un incidente en la gala. Naomi lo vio leer cada mensaje con el ceño fruncido, como si estuviera descubriendo cuánto poder real tenía su madre y cuánto daño había causado. La noticia de que Vivian había sido trasladada al hospital se había filtrado, pero también la información sobre los documentos. Eli respiró hondo varias veces antes de mirar a Naomi directamente. No dijo nada, pero su mirada no era la misma de siempre. No había negación ni duda, solo el peso de haber visto con sus propios ojos la verdad completa. Horas después, un detective federal se presentó en el apartamento para hacer preguntas preliminares. Naomi habló con claridad, explicando cómo había encontrado los documentos, qué había descubierto y por qué había decidido entregarlos. No adornó nada, no dramatizó. Habló como alguien que ya había pasado por todo lo peor. Eli escuchó en silencio, y cada frase parecía caer dentro de él con un peso distinto. Cuando el detective se fue, la atmósfera en el apartamento quedó suspendida, como un espacio sin aire ni tiempo. Eli se acercó lentamente a Naomi, y esta vez sí le tomó la mano. Le pidió perdón, no en voz alta, sino con ese gesto pequeño y honesto de alguien que entendía, por fin, el tamaño de la herida que había ignorado durante años. Naomi aceptó su mano, pero no dijo nada. Sabía que el camino hacia adelante sería largo y que la caída de Vivian apenas había empezado, pero también sabía que, por primera vez, no estaba sola en esa parte del camino. Los días siguientes se transformaron en un torbellino de audiencias preliminares, citaciones formales y titulares en los noticieros locales. La investigación del IRS avanzó más rápido de lo que cualquiera esperaba, y las pruebas que Naomi había entregado se convirtieron en el eje central del caso. Los salones de Vivian fueron intervenidos, las cuentas congeladas y varios empleados llamados a declarar. Naomi, aún embarazada y agotada emocionalmente, asistió a cada reunión con una serenidad que sorprendía incluso a los agentes. No era valentía ciega, era la claridad de alguien que ya había sobrevivido al peor enemigo: el miedo. Mientras tanto, Eli comenzaba a cortar lazos con familiares que intentaban manipularlo para que convenciera a Naomi de retirar la denuncia. Por primera vez en su vida adulta, Eli eligió un lado que no fuera el de su madre. Eligió a su familia real. Cuando finalmente llegó el juicio, Naomi llevaba en brazos a su hija recién nacida, Simone, que dormía tranquila sin entender el peso histórico del día. La sala estaba llena: periodistas, abogados, ex-socios de Vivian, gente que en algún momento la había admirado y que ahora esperaba verla caer. Naomi testificó con la voz firme, aunque el corazón le temblara ligeramente. Explicó cada documento, cada discrepancia financiera, cada maniobra ilegal. Vivian, sentada al otro lado, evitaba mirarla. Su rostro estaba marcado, envejecido, como si los últimos meses hubieran drenado todo lo que el dinero no podía sostener. Cuando se anunció la sentencia, 4 años de prisión federal y el pago de 23 millones en restitución, el silencio en la sala fue absoluto. Naomi no sonrió, no lloró, no celebró, solo respiró. Y esa respiración fue la primera realmente libre en mucho tiempo. Con el paso de los años, Naomi y Eli lograron reconstruir su vida desde un lugar completamente distinto. Simone crecía rodeada de cariño, estabilidad y un ambiente donde la palabra respeto no era un lujo, sino una base diaria. Ambos consiguieron mejores puestos de trabajo y se mudaron a un apartamento más amplio, lleno de luz, plantas y fotos familiares que mostraban momentos simples pero profundamente significativos. Aunque el proceso de sanar no fue rápido, ni para Naomi ni para Eli, cada día se sentía más alejado de la sombra de Vivian. Durante un tiempo llegaron cartas desde la prisión, algunas agresivas, otras suplicantes, pero Naomi las dejaba sin abrir, no por venganza, sino por protección. Sabía que nada bueno podía salir de volver a esa dinámica dañina. Y Eli, después de un largo proceso interno, finalmente entendió que la distancia era la única forma de romper el ciclo familiar. Cuando Vivian salió de prisión, arruinada económicamente y con un semblante irreconocible, intentó acercarse a Eli, rogando por ver a su nieta, pero él se negó con una serenidad que Naomi jamás había visto en él. Le dijo que no podía permitir que Simone creciera cerca de alguien que había causado tanto daño.
Naomi apoyó esa decisión sin dudar. Con el tiempo compraron su propio apartamento, pequeño pero suyo, y cada rincón estaba impregnado de la paz que nunca lograron en la mansión de los Dubois. Una noche, mientras Simone dormía y el apartamento estaba en silencio, Naomi se sentó en el sofá y pensó en todo lo que habían vivido. No sintió rabia, ni rencor, ni satisfacción. Sintió algo mucho más profundo. La certeza de que lo que los había salvado no fue la caída de Vivian, sino la verdad, la justicia, el coraje de no callar. Y al mirar a su hija, entendió que todo había valido la pena. Aquella vida tranquila, honesta y libre era el verdadero cierre de la historia.